Ok, vamos aquí. A ver, vamos a chequear esto. Confirmen. ¿Sí se me escucha? Aló. Claro, claro. Ok, ya perfecto. Entonces sí se me escucha. Bien. Voy a dar inicio a la clase ahí con fe que haya más gente y eventualmente somos más, ¿no? Bueno, igual esta vaina aquí la voy a terminar grabando y subiendo a YouTube. O sea, porque de repente la gente que no alcanzó no le llegó la publicidad que hice, pues para que la pueda ver después del día de hoy. O sea, ahorita voy a dar clase hasta las 9:30 y cuando ya termine, pues la grabación que va a hacer el Zoom, esa ahí yo la voy a subir a mi canal de YouTube. Ahí voy a estar como Hernán Campos y si es que de repente a alguien le interesa, pues la puede volver a ver, ¿no? Bien, entonces, para los que no me conocen, yo voy a dar la grabación. Mi nombre es Hernán Campos. Tiempo atrás, el año pasado, di clases para la Academia Harvard. Hoy en día quiero ver si es que yo doy mis propias clases por mí mismo. Y bueno, pues el curso que yo estaba planeando dar empieza el día de hoy. Voy a dar clases gratis toda esta semana, el día lunes, martes y miércoles, como bien dice este anuncio, que bueno, pues si es que no lo han visto, por ahí ahora en Facebook y capaz que les llega. Y bueno, de repente a alguien que no le haya llegado la publicidad, como bien dije anteriormente, pues lo que ofrezco en el curso pues son las clases online, así mismo vía Zoom, teoría y ejercicios que ahorita vamos a dar un breve repaso a la teoría que uno debe manejar en el capítulo de cinemática, que es una de las primeras unidades que uno como estudiante de física se enfrenta. De hecho ya se enfrentó a este contenido en el pre. No obstante, hoy en día como ya estamos en física uno, pues o bueno, como se le llama hoy día, física mecánica, vamos a abarcar conceptos un poco más sofisticados, ya que no solamente vamos a utilizar fórmulas que vimos en el pre, sino que también vamos a empezar a utilizar cálculo integral y derivadas. Así que pilas con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Teoría de ejercicio. Las clases que yo voy a dar las voy a grabar y eventualmente las he de subir a YouTube. Ahí de repente algún alumno que de repente se quiere inscribir en el curso y no alcanzó un día a ver la clase, pues bueno, yo la voy a grabar y pues me mandan ahí el nombre del alumno como para con su cuenta de email vincularlo y que él tenga acceso a ese video. Ahorita las primeras clases que yo voy a dar en este curso, pues todo el mundo las va a tener acceso porque ya repito, esta semana voy a dar clases gratis. Y el PDF de cada clase, bueno, pues gracias a este software de OpenBoard, yo puedo aquí rayar con la tableta digital que tengo. No aguanta. Yo puedo aquí rayar con la tableta digital y pues todo esto se queda grabado aquí en el documento. Luego yo lo hago PDF y pues ya está el PDF de la clase. De repente, si es que alguien no se quiere ver la grabación, ahí puede ver lo que se anotó en el PDF mientras que se dio la clase. ¿Qué más? Cierto, aprovechen la promoción. A los 5 primeros alumnos que me vengan acá a este curso que estoy promocionando, pues yo voy a rebajar el precio. Originalmente el precio que estoy poniendo es de 35, pero yo ahorita, por los 5 primeros alumnos que vengan, pues le voy a dar un descuento así de 30. Chuta, qué oferta. Como sea. Bueno, sin más que decir, yo creo que ya deberíamos empezar con el contenido del curso, pues no. Bueno, como les decía, aquí en física mecánica, la primera unidad a la que ustedes como estudiantes se enfrentan viene siendo el tema de cinemática. Y bien les mencionaba anteriormente, ustedes que ya habían pasado el pre, quizás habían estado familiarizados con esto de las ecuaciones de cinemática, como podrán ver acá, o también el movimiento rectilíneo uniforme o el rectilíneo uniformemente variado. Ciertamente son conceptos que ustedes ya bien han percibido anteriormente. Aún así, como bien les decía, ya ahorita que estamos en física mecánica, los conceptos van a volverse un poco más amplios, ya que antes en física del pre teníamos la limitante de que no podíamos utilizar las fórmulas para funciones un tanto más realistas, un tanto más de la vida real. Bueno, incluso estando en física mecánica, achicamos un poco lo que se considera aquí como bueno, material con el que vamos a trabajar, porque en la vida real hay funciones mucho más complejas que al momento no tenemos los conocimientos vastos como para analizarlas. Al menos ustedes están ahorita bien con física mecánica. Pero bueno, achicando un poco los conceptos, pues ahorita vamos a dar un paso más allá de lo que ustedes ya saben como futuros ingenieros y estudiantes de ingeniería. Como sea, breve repaso de lo que ustedes vieron en el pre.
MRU y MRV. Para quien de repente no se acuerde que es un MRU, bueno, pues las siglas quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. Lo que quiere decir este concepto es que, bueno, pues si yo tengo una partícula aquí, entiéndase como partícula una persona o un carro o un vehículo que está en movimiento, lo que quiere decir es que una persona está moviendo, bueno, una partícula está moviéndose en línea recta a velocidad constante. Esa ahí es la cualidad número uno de lo que se trata un MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Todo este viaje que está recorriendo la persona está haciendo en línea recta. Por el medio no hay curvilíneas ni nada de esto, todo está en línea recta. Bueno, ahorita no me sale la línea 100% recta porque estoy haciendo un trazo al aire, pero se supone que el recorrido que hace esta partícula es en esta dirección, pues no. Y uniforme hace honor a que la velocidad que tenemos aquí va a ser todo el rato constante. No hay aceleración de por medio. De hecho, es lo que tengo marcado aquí. La velocidad, las cualidades de un movimiento rectilíneo uniforme son que tiene velocidad constante, en ningún momento hay aceleración. Entiéndase por aceleración algún cambio o perturbación en la velocidad, sea en pos de aumentar la velocidad o de disminuirla la misma. Cuando se disminuye la velocidad, se puede decir que el movimiento está siendo desacelerado. Bien, un ratito quiero borrar esto porque, a ver. Ay, ya borré todo. Bueno, entiéndase como eso, ese concepto de movimiento rectilíneo uniforme, pues no. Digo, al fin y al cabo, los que ya pasaron el pre ya están familiarizados con este concepto. Aún así, pues, bueno, hay como para recalcar, pues, ¿no? Ahora, bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, lo que quiere también decir un movimiento rectilíneo uniforme es que yo recobro la misma cantidad de espacio en la misma cantidad de tiempo. Esto aquí es lo que precisamente me hace a mí decir que yo tengo una velocidad constante. Ahora bien, vamos con lo siguiente. Ustedes cuando estaban en el pre vieron en matemáticas esta famosa ecuación de una recta, que si se fijan aquí es y menos y inicial multiplicado por, es igual a la pendiente, m es la pendiente multiplicado por un delta x. Ahora bien, acá en un MRU tenemos algo similar, solo que el contexto cambia. Entiéndase por ecuación por las variables y x. Esta aquí viene a ser de costumbre la variable independiente. Y por otro lado, esta acá viene siendo la variable dependiente. ¿Por qué? Porque hasta aquí fluctúa conforme los valores de x vayan cambiando. En cambio, x no depende de nadie, simplemente ella otorga los valores que le da la gana y y reacciona en pos de ello. Ahora bien, otra forma de reconocer esta ecuación es de esta otra manera, quizás ustedes estén más familiarizados con esta forma de ver la ecuación. Y es igual a mx por b. El concepto es el mismo, esto acá es la pendiente, ya brevemente vamos a extender un poco más la definición de pendiente en un momento. Y por acá, pues esta constante b que sale aquí no viene siendo más que la diferencia de estos dos términos de aquí de la ecuación, que viene siendo x más esto aquí, pues, ¿no? Esto aquí viene a ser b. Como sea. Como bien digo, esto aquí es un breve repaso a lo que ustedes ya habían visto en el prep. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Deme un ratito. Ahora bien, cuando nosotros estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, lo que nosotros tenemos aquí va a ser lo siguiente. La variable x viene a ser la posición. La v que está aquí es la velocidad multiplicada por el tiempo más una constante inicial que nosotros tengamos. Pues no, a lo que se quiere interpretar aquí es lo siguiente. Si nosotros realizamos una gráfica de una función que sea así, probablemente nos vamos a encontrar con el gráfico que tenemos por acá abajo. Siendo B el corte con la recta vertical. De hecho, voy a dibujar esto un poco más acá porque se va a confundir un poco con esta línea que está de la imagen. Yo tengo una gráfica aquí. Entonces, B lo que me quiere decir es el corte que la recta tiene con la gráfica. Este es el punto B. X es la variable que está de forma independiente. Esta acá es Y. Y por otro lado, aquí tenemos la pendiente. La pendiente viene siendo el grado de inclinación con respecto a la horizontal, ¿ya? Eso es lo que quiere decir la pendiente. Y de hecho, si es que yo utilizara la ecuación de la pendiente, y sobre x menos x0, pues yo tendría que evaluar distintos puntos de esta pendiente. Justo aquí, aquí yo tendría un x0 y acá un x final, por acá yo tendría un y final y por acá un y0.
Si es que yo evaluara esta diferencia de puntos en esta recta, pues tendría el valor de la pendiente, que si se dan cuenta, va a ser un valor constante. ¿Por qué? Porque todo gratos lleva la misma proporción en la gráfica, pues no. Si es que yo tomara por otro lado, por acá, otro dato de acá, también hiciera el mismo cálculo y me daría la misma pendiente. ¿Por qué? Porque esta inclinación es constante. ¿Ok? Ahora bien, lo que interpretamos aquí con las nuevas variables que estamos analizando, bueno, de nuevas no tienen nada, la verdad. X viene siendo la posición, V es velocidad y tiempo es la T. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy a tener que X0 va a ser el corte que yo tengo con respecto a mi eje X. Ahora bien, entiéndase que X en este caso va a ser un eje vertical. ¿Por qué? Porque de costumbre tenemos como eje horizontal la variable del tiempo. Ahora bien, X viene siendo esta distancia acá. Bien, ¿qué tanto se desplaza un cuerpo en este sentido? Si es que yo, por ejemplo, inicio desde aquí y luego me muevo por acá, pues sería interpretar, al interpretar lo que está pasando aquí, sería que yo estoy aquí en el eje X y pues a rato me muevo por acá. Esto aquí y esto acá. Conforme vayamos practicando ejercicios ya lo van a ver un poco más intuitivo. Pero de momento pues les dejo con esa pequeña aclaración. No se vayan a confundir. Ahora bien, tenemos que X0 es la posición inicial, como ya dije el tiempo es la variable independiente, V es la pendiente que en este caso ya que estoy en un gráfico de posición contra tiempo, la pendiente va a ser la aceleración, digo la velocidad. Y por acá tengo X, que viene siendo la posición final. ¿Ok? Tener eso bien en claro. Ahora bien, teniendo en claro lo que es un MRU, vamos ahorita a ir con un MRU-B. La diferencia con un MRU-B es que ciertamente yo estoy también en un movimiento rectilíneo uniforme. Lo que hace el término rectilíneo es que también yo me voy a mover en línea recta uniformemente variado. Esta de aquí es la gran diferencia que tiene con un movimiento rectilíneo uniforme, simplemente. Uniformemente variado lo que quiere hacer referencia es que esta partícula que yo voy a hacer estudio tiene aceleración constante, que su velocidad cambia a un término uniforme, ¿ok? No es, por ejemplo, que yo tengo aquí que en un principio tengo una velocidad igual a 0 y pues por acá tengo una velocidad igual a 5. Lo que yo esperaría es que, ok, de aquí la diferencia es de 5. O sea que en el siguiente intervalo que yo mida la velocidad, acá 5 más 5 va a ser 10. Eso es lo que yo esperaría. Eso es lo que se espera cuando yo estoy en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración es constante y a causa de ello la velocidad siempre va aumentando o disminuyendo con la misma proporción. ¿Ok? Ahora bien, lo que yo no esperaría que suceda en este tipo de movimiento es que yo de repente aquí tuviera 0, 5 y de repente yo cambiara a 3. ¿Ya? Eso ahí no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque no respeta un patrón de aceleración constante. Y como consecuencia de ello estaríamos en otro tipo de movimiento. ¿Ok? Cabe dejar eso en claro. Ahora bien, como bien les dije, la gran característica de este tipo de movimiento es que su aceleración es constante y dado que está esta condición de oro de que yo tengo aceleración constante, yo puedo aplicar las ecuaciones de cinemática, las que me habían dado en el pre. Las ecuaciones de toda la vida, ya saben. Estas de aquí que literal yo creo que las tienen tatuadas en la mente porque tantas veces las han de haber usado que ya hasta se las saben de memoria. ¿Ok? Y si es que no se la saben de memoria y están viendo física 1, pues apréndansela de memoria porque literal esto lo van a utilizar en la materia a diario. Incluso cuando, incluso cuando ustedes vayan a capítulos más avanzados entre comillas, pues no, cuando estén yendo más allá en el semestre, viendo física mecánica, pues aún así van a tener que utilizar estas ecuaciones de aquí. Así que yo que ustedes, pues me las aprendo bien, bien. Incluso en física 2 se utiliza esto. Como sea. Ahora, como bien les decía, cuando estoy en un MRU-B, yo tengo que, conforme pasa el tiempo, recobro distancias más grandes, suponiendo claro que yo estoy acelerando. Entiéndase por aceleración de que mi velocidad está aumentando conforme pasa el tiempo. Bien, eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, si es que yo tuviera aquí una partícula, que es este puntito de aquí, en un tiempo cero, supongamos que yo pongo mi reloj de tal forma de que yo quiero medir tiempo. Entonces, cuando yo pongo el cronómetro en cero,
Recién esta partícula aquí de estudio va a estar en el punto cero. Ahora bien, conforme pase un delta de tiempo, no se sabe cuánto, que sé, unos 5 segundos quizás, voy a tener que mi velocidad ha cambiado. Ahora va a ser una velocidad mayor. Después pasa otra vez ese delta de tiempo, solo que 2 veces. Si es que aquí pasaron 5 segundos, me invento, por acá ya habrán pasado 10, porque estoy 2 veces de esa misma cantidad de tiempo. Por acá habrán pasado 15 y por acá 20. Como pueden ver en este gráfico de aquí, esto aquí sale en el libro Semansky, el libro guía, pues mi velocidad, digo, mi aceleración siempre se mantiene en la misma proporción. No hay cambio en ella. Pero como mi aceleración está cambiando, como mi aceleración se está manteniendo constante, mi velocidad va a cambiar con una tasa de cambio, que dependiendo de cuál sea el valor de la aceleración que yo tenga en el problema que a mí me dan, pues voy a tener distintos valores, pues no. En este caso, como podrán ver, yo veo que esta partícula aquí cada vez va aumentando y de hecho el movimiento que hace da intuición de que conforme pasa el tiempo se genera una curva. Ahora bien, cuando yo realizo la gráfica de este tipo de movimiento, que si se fijan es la gráfica de acá, esta aquí es la gráfica de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y precisamente este término cuadrático de aquí es lo que hace que yo tenga aquí una curvatura en la gráfica, pues no. Al fin y al cabo, cuando yo estoy con este término cuadrado, estoy tratando con una función polinomial de segundo grado, lo cual induce que va a haber una curva cuando yo realice el respectivo planteamiento de la gráfica. Ahora bien, al igual que antes, dependiendo de la ecuación que yo tenga aquí, pues el comportamiento de la función va a ser diferente. En el pre, ustedes habían estudiado brevemente en el capítulo de funciones ya la concavidad y todo eso de cada gráfica. Por ejemplo, ahorita fíjense que yo tengo un más por delante aquí, entonces la gráfica va para arriba. Pero ¿qué hubiera pasado si es que hubiera tenido un menos? ¿Ya? Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una función en el pre tipo f de x es igual a x cuadrado, la gráfica de esa función iba a ser así. Si se fijan, como ya aquí tengo un término positivo más, o sea, está ahí invisible, pues mi gráfica iba a ser en este sentido, hacia cóncava hacia arriba. Pero, ¿qué pasaría si es que yo tengo una función que es igual a menos x al cuadrado? En ese caso, pues mi gráfica iba a ser aquí. ¿Por qué? Porque todos los valores que a mí me diera esta variable x, yo los terminaría multiplicando por un negativo. Y la imagen que me genera esto terminaría viéndose reflejada en el tercer y cuarto cuadrante de mi función. Bien, entonces, haciendo un breve repaso, tenemos aquí que el MRU tiene la condición de que va a ser velocidad constante y por ende, por consecuente, no va a haber aceleración. La aceleración va a ser igual a cero. Y a su vez, cuando yo encuentre aquí que estoy en un MRU B, acá en cambio sí va a haber aceleración, pero tampoco es de alarmarse, esa aceleración va a ser constante. A causa de que yo constantemente estoy acelerando, mi velocidad va a cambiar. Así que en un MRV es imposible que yo tenga velocidad constante. ¿Por qué? Porque hay aceleración presente y sea la aceleración positiva, o sea que favorece a mi movimiento, o negativa, que va en contra de mi movimiento, pues mi velocidad simplemente no puede ser la misma conforme pasa el tiempo, porque se ve afectada por esta aceleración que se le está ejerciendo a la partícula de estudio. Ok, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Déjeme tomar agua que tengo sed. Mm. Y el termo después. Ok, ahí analicen la situación, lo que les acabo de explicar mientras que yo tomo agüita, ¿ya? Ok, dudas, preguntas respecto a lo que hemos visto. 3, 2, 1. No, no hay preguntas. Bueno, tomar ese silencio como un no. Entonces, ok, todo está claro respecto a MRU y MRV. Bueno, repito, esto aquí eran conceptos que ya habían visto en el pre. Pero bueno, como en el pre actualmente están haciendo vainas medias raras que no les enseñan lo mismo que se enseñaba antes, pues bueno,
vale por si las moscas repasar esos conceptos que se supone ya están todo claro. En fin, vamos aquí a tomar unos cuantos tips y consejos para resolver los problemas que se van a enfrentar ustedes en este capítulo de física. Ahora bien, ¿cómo resolver problemas de cinemática para física mecánica? Hay que tomar en cuenta las condiciones iniciales a nuestro favor. ¿A qué me refiero esto? En más de una ocasión, bueno, a veces los problemas no lo anuncian de por sí, sino que uno tiene que estar ahí avispado y percatarse de, bueno, este dato tiene que ser así. ¿A qué me refiero con condiciones iniciales? Hay problemas en los cuales me dicen, una partícula se mueve con velocidad constante y parte, no, mejor vamos así. Una partícula tiene una aceleración igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado y parte del reposo. Ya, cuando me dicen que un cuerpo parte del reposo, lo que me están diciendo es, ok, loco, mira, tu velocidad inicial era igual a 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque estabas quieto, no te estabas moviendo. Esa es una condición inicial que yo puedo utilizar a mi favor. Eventualmente con las ecuaciones que yo tengo acá o cualquier ecuación que me den a mí en el problema, yo voy a poder reemplazar el dato de velocidad inicial y ese término se va a terminar anulando. ¿Por qué? Porque ese término es igual a cero. ¿Qué más? Derivar o integrar para determinar lo que nos pidan. Dependiendo de cómo nosotros, dependiendo de lo que nos pidan a nosotros en los problemas que nos vamos a enfrentar, nosotros vamos a tener que derivar o integrar. Ahora bien, sorpresa, creo que los que pasaron el pre no les enseñaron a derivar o no les enseñaron a integrar, lo cual choca un poco porque se supone para ver este contenido, pues ustedes ya deberían de por lo menos saber derivar e integrar las funciones básicas. Entiéndase por funciones básicas a la función seno, coseno, las funciones polinomiales, la función raíz, todo eso ya deberían de saber. No obstante, si es que de repente desean, pues podemos hacer por ahí una pausa ahorita o quizás mañana para que en caso de que no entiendan algo, pues vamos a ir un poco más despacio para que lo logren entender, ¿ya? Pero bueno, el proceso a seguir aquí está detallado. Si es que yo tengo una función, si a mí me dan la función posición, entiéndase que yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a ponerla así. A ver, pongámosla de la siguiente manera. La posición, está posición en el eje X está por X, ¿ya? Ahora bien, esto aquí está en metros. Si es que yo mido mi posición con respecto al tiempo, es decir, me pongo a cronometrar cuánto yo me demoro en ir de un punto A hasta un punto B, recorriendo una distancia en metros, que esa es la unidad con la que estamos trabajando, y en ese tiempo yo veo que hay un delta T. Si yo mido cuánto yo recobro conforme pasa el tiempo, yo voy a tener ahí velocidad. Y esto se va a medir en metros sobre segundo. Y ahora, si es que yo quiero saber qué tan rápido yo me muevo desde el punto A hasta el punto B, si es que yo de repente aquí voy corriendo con una velocidad inicial y una velocidad final distinta, si es que yo quiero saber qué tan rápido, qué tan lento, qué proporción tiene la razón con la que yo estoy acelerando para ir de un punto A a un punto B, entonces yo tengo que ahí hallar la aceleración. Aceleración. Y eso ahí se mide en metros sobre segundo al cuadrado, porque yo estoy midiendo cuántos metros sobre segundo yo estoy cambiando por cada segundo. Entonces, como metros sobre segundo y cada segundo, pues no. Entonces ahí se hace metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración. Ahora bien, una vez que tenemos esto claro, si es que yo quiero hallar la velocidad y yo tengo posición, lo que voy a tener que hacer es derivar. Entonces yo derivo x con respecto a t y voy a tener la velocidad. Ahora, si es que a mí me piden hallar aceleración y yo tengo velocidad, voy a tener que derivar la velocidad con respecto al tiempo para hallar aceleración. Fíjense que en este orden van las cosas, ¿ya? De aquí a acá y de aquí a acá. Y si es que yo quiero de repente ir, me dan a mí aceleración
y me piden a mí hallar velocidad, entonces tengo que aplicar la operación inversa. Ya en este caso no tendría que derivar, sino que tendría que integrar, porque al fin y al cabo esto es como las operaciones de suma y resta. Yo sumo, entonces estoy dándole a alguien. Si yo resto, le estoy quitando, es la operación inversa. Si yo multiplico, estoy tratando de hallar un factor. En cambio, si es que yo divido, trato de hallar un factor, sí, pero no para aumentar, sino para repartir. Entonces son operaciones inversas. Acá lo mismo. Si es que yo tengo una derivada, acá yo tengo que la operación inversa es la integral. ¿Ok? Entonces tengamos eso en cuenta. Bien, entonces ir al camino opuesto. Si es que me piden a mí hallar posición y me dan aceleración, eso quiere decir que yo tengo que integrar dos veces. Integro la aceleración y me da la velocidad. Y si yo integro la velocidad, me termina dando la posición. Ahora bien, fórmulas extra que quizás por ahí ustedes se hayan olvidado. También está la VM. Lo que quiere decir esto es la velocidad media. Ahora bien, ¿qué es la velocidad media? Verdaderamente no es un dato que revele mucha información física, pero aún así en el PRE se la sabe utilizar para hacer unos cálculos un tanto simples. La velocidad media es el desplazamiento dividido para el tiempo, para un delta de tiempo. Entiéndase por desplazamiento a el vector, por algo tiene aquí la flechita, el vector de desplazamiento dividido para un delta de tiempo. Ahora bien, cuando yo tengo acá RM es la rapidez media. Y la rapidez media es el valor que tiene la distancia que yo recorro dividido para un intervalo de tiempo. Ya más adelante vamos a ver esto, pero entiéndase, por ejemplo, el vector desplazamiento, entiéndase que si, por ejemplo, yo estoy en esta situación de acá. Yo, por ejemplo, déjame trazar una línea. Supongamos que yo estoy aquí. Yo soy esta partícula, ¿no? Entonces yo estoy en un punto A y luego me muevo a un punto B. El vector de desplazamiento viene a ser este vector de aquí, que va desde aquí hasta acá. Ese es el vector de desplazamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la distancia? Yo pude haberme puesto a dar vueltas por aquí hasta que eventualmente llegué hasta el punto B. Esta aquí es la distancia. Esta sección curvilínea es la distancia que yo me demoré, digo que yo recorrí, pero esa distancia tiene un valor distinto a la magnitud de mi vector desplazamiento. ¿Ok? Esas son cosas que hay que tener en claro. Entonces, cuando me pidan a mí rapidez media, yo voy a utilizar aquí la magnitud del vector desplazamiento dividido por un delta t. Y cuando me pidan a mí, no, cuando a mí me pidan rapidez media, voy a utilizar distancia sobre delta t. Y cuando a mí me pidan velocidad media, es la magnitud del vector desplazamiento sobre un delta tiempo. ¿Ok? ¿Qué más? Hay una expresión en función del tiempo, de la posición o de lo que pidan, después reemplazar con datos que nos dan. Esto aquí se lo hace con el fin de que nosotros podamos aplicar lo que les acabo de decir hace un momento, de que a la hora de derivar, pues nosotros encontremos una función respecto a otra variable. Puede ser con respecto al tiempo. Generalmente suele ser con respecto al tiempo. También puede ser con respecto a la posición, si es que hay una variante del problema. Depende de lo que nos piden, nosotros nos adaptamos y acoplamos a lo que nos están solicitando. Ahora bien, hacer el planteamiento correcto antes de empezar a integrar o derivar. Ciertamente, si es que nosotros empezamos con un mal planteamiento, eventualmente vamos a obtener un dato que está truncado o nos vamos a encontrar con una especie de atasco en el problema que no vamos a poder progresar más. Para evitar esto, lo que se hace es tener en cuenta un buen planteamiento, tener las consideraciones necesarias para que en un futuro, cuando estemos resolviendo el problema, pues no nos encontremos con un tropiezo, pues no. Entonces, quizás no me entendieron al 100% de lo que les dije aquí, pero bueno, ya vamos a enfatizar más con estos conceptos, con los ejercicios que tengo planeado aquí. ¿Ok? Vamos a ir de los más fáciles a los más, no difíciles, sino más elaborados. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos visto?
¿Dudas, chicos? ¿Preguntas respecto a los conceptos que hemos tratado aquí? Ah, cierto, se me olvidaba decirles. Bien, ya les había mencionado que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso ahí creo que ya todo el mundo a estas alturas lo tiene claro, pero no les había mencionado que hay ocasiones en las que los problemas que nosotros realizamos, en un momento, hay ocasiones en las que los problemas que nosotros realizamos nos piden que nosotros dejemos, por ejemplo, la aceleración en términos, la aceleración en términos de X. O sea que yo no tenga aquí lo que siempre estoy acostumbrado a tratar de, bueno, pues yo tengo aceleración en función del tiempo. Ya, esto aquí es lo que yo estoy acostumbrado a tratar, pero hay problemas en los que me piden a mí hallar la aceleración en función de la posición. Y para ello, yo no tengo que simplemente derivar y ya. Tengo que aplicar el regla de la cadena para dejar aquí este diferencial de X libre para terminar pareándolo con la aceleración. ¿Ok? Eso ahí me había olvidado de mencionarles. Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Mientras tanto voy a seguir tomando agua. Ok, según veo, todo está claro. Así que denme un momento y continuamos con la clase. Bien, listo. Continuemos. Bien, no hay dudas. Chévere. Chéverazo, me están entendiendo todo. Ok, vamos a empezar a hacer este ejercicio aquí. No es, si es que me entendieron los conceptos que les había mencionado, verdaderamente no hay mucha vuelta que darle a este ejercicio aquí. Aún así, si es que de repente no les sale a la primera, pues tampoco se decepcionen. Es normal que quizás en un principio uno todavía está tratando de enganchar los conocimientos que uno va adquiriendo para aplicarlos en los ejercicios que uno va resolviendo. Así que, ok, vamos a ir con este, después vamos a ir con este acá, en donde ya se aplica un tanto lo que les acabo de decir de derivar e integrar. Y por acá también tenemos otro ejercicio similar. Por acá está el plato fuerte hoy día. La verdad yo creo que sí alcanzamos a hacer todo este ejercicio, porque al fin y al cabo tenemos todavía como 50 minutos, porque la clase va a ser hasta las 9:30. Así que sí, sí alcanzamos. Entonces, vamos a leer este problema de aquí. Nos dice, una profesora de física sale de su casa y camina por la acera hacia el campus. A los 6 minutos comienza a llover y ella regresa a casa. La distancia entre ella y su casa en función del tiempo se muestra en la figura adjunta, la que podemos ver acá. ¿En cuál punto rotulado, cuál de estos puntos marcados en la gráfica, su velocidad es? Literal A, 0. Literal B, constante y positiva. Literal C, constante y negativa. Literal D, de magnitud creciente. Y literal E, de magnitud decreciente. Ahora bien, bien, vamos a dejar esto aquí un ratito. Quiero que por ahí lo craneen un poco y en base a lo que hemos aprendido, pues si es que alguien se anima a decir cuál cree que sea la respuesta, pues me dice por el chat, ¿ya? Ahí me manda por el chat. Y si es que de repente no saben cómo hacer, pues ya un ratito y ya lo resolvemos juntos, ¿ya? A ver, de momento les doy pistas. ¿Qué creen ustedes que se puede aplicar aquí? ¿A alguien? ¿No? Bueno, está bien. Bueno, les voy a decir más qué concepto tienen que tener en cuenta aquí para poder responder esta pregunta. Si se fijan, como les había dicho anteriormente, yo me encuentro ahorita en un gráfico que es de posición versus tiempo. Entonces, como bien les había mencionado acá,
Si yo me encuentro en un gráfico de posición versus tiempo, la pendiente que yo voy a tener acá va a ser la velocidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, la pendiente, entiéndase por el punto que pasa tangente justo a este punto marcado. Entonces, cuando yo tengo esa información, pues yo sé ahora cuál va a ser la magnitud de mi velocidad. No exactamente el valor, sino más bien si es que va a ser positiva, negativa o cero. Porque la pendiente me va a decir el grado de inclinación de esta recta y al fin y al cabo eso me va a dar información sobre la velocidad a causa de que yo estoy ahorita en un gráfico de posición versus tiempo. Velocidad. Ahora bien, voy a poner aquí, estoy en un gráfico de X versus T. Entonces, la pendiente va a ser la velocidad. Y ahorita en los puntos marcados, pues yo tengo que analizar, tener en cuenta lo siguiente. Si es que yo tengo una pendiente que es así, que tiene esta inclinación, a ver, info de pendiente, le voy a poner por acá. Info de pendiente. Si yo tengo una pendiente así, pues yo voy a tener que la pendiente es positiva. Si yo tengo una pendiente así, yo voy a tener que la pendiente es negativa. Y si yo tengo una pendiente así, o sea, no hay pendiente porque la pendiente que entiéndase que es el grado de inclinación con respecto a un eje horizontal, pues yo me voy a dar cuenta que aquí no está nada inclinado, o sea que la pendiente es cero. ¿Ok? Teniendo eso en cuenta, analicemos los puntos. Ahora bien, me preguntan aquí cuándo la velocidad es cero. Entonces, yo ahorita, como estoy en este gráfico de posición versus tiempo, tengo que analizar en cuál de estos puntos, la recta tangente que pasa por estos puntos marcados, 1, 2, 3, 4, 5, es igual a cero. Cuando la inclinación es igual a cero. Si es que yo me fijo, yo me doy cuenta de lo siguiente. Vamos a hacer un poco más sofisticado estos trazos, para lo cual me voy a valer de esta herramienta del software. A ver, voy a poner aquí que la pendiente es esta. Mm, más grueso. Ahí tenemos la pendiente, por acá tenemos la otra pendiente, por acá la otra. Acá está el punto tangente, la recta tangente viene a ser esta y por acá es esta. ¿Ok? Entonces, teniendo esa información en cuenta, cuando la pendiente viene a ser cero, o bueno, más cercana a cero, porque en relación a las demás opciones hay un punto que verdaderamente se le otorgaría la posición de cero, se le otorgaría la velocidad de cero. Si es que nosotros vemos en la gráfica, lo que yo les acabo de mostrar de que la inclinación es cero, es cuando la pendiente es cero. Y si vemos aquí entre las opciones, pues eso pasa cuando yo estoy en el punto número 4. Ahí es donde tengo la pendiente más baja a causa de que la inclinación que hay en ese punto viene a ser casi nula. ¿Ok? Entonces, teniendo ese dato en cuenta, yo ya sé que la velocidad ahí viene a ser igual a cero. Entonces, yo voy a escribir. Acá va a ser el número 4. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta. Por otro lado, ahora me piden a mí determinar cuándo es constante y positiva. De paso, también cuándo es constante y negativa. Cuando vemos que es constante, lo que quiere hacer referencia es que en los tramos que van pasando, el punto, el valor de la pendiente no va a cambiar. Y si yo me fijo que sea constante y positiva, tiene que ser en el tramo de aquí. Ahora bien, ¿por qué este tramo de aquí? Si se fijan, si es que yo analizo esta gráfica un poco más de cerca, justo cuando yo estoy en este tramo de 1 a 2, yo tengo que la gráfica tiene este comportamiento. 0, 1, 2. Y aquí yo tengo el punto número 1. Y como ahí yo tengo el punto número 1, yo analizo esta pendiente y me doy cuenta que en todo este tramo va a ser el mismo, la misma pendiente, va a tener el mismo valor. O sea que va a tener la misma velocidad. Y dado que la pendiente es con inclinación positiva, entonces yo ya sé que aquí va a tener dos cualidades.
Una, el valor de esta velocidad va a ser constante y dos, va a ser positivo. Por lo tanto, ya he respondido al literal B. Cuando la velocidad de esta gráfica es constante y positiva, es cuando yo estoy en el punto número 1. Por lo tanto, aquí yo marco que es el punto número 1. Por contraparte, cuando es constante y negativa, tendría que pasar algo similar, pero en vez de que sea la pendiente en esta dirección, tendría que ser inclinación contraria. En este caso, una inclinación así. Si nosotros analizamos esta gráfica, vemos que el único punto que cae en esa categoría viene siendo este. Dicho sea de paso, no solo es que la pendiente es negativa, si se fijan, si yo analizo también este tramo de 6 a 8, en todo este tramo voy a tener que el valor de esa pendiente no va a cambiar a causa de que la inclinación es constante. Por lo tanto, ya he respondido también esa otra pregunta. Déjenme ver si lo pongo un tanto más bonito. A ver, vamos a poner esto así. Caramba, ¿qué hice? Un ratito. Uh, Ve esa nota. A ver, deme un ratito, déjeme poner esta imagen para que no se mueva. No te mueves. Bien, chévere. Ahora, vamos aquí, poner esto. No, simplemente voy a tener que rayar todo de nuevo porque vamos a ver. Aquí tenemos que este aquí va a ser el número 4. Este acá va a ser el número 1. Este acá va a ser el número 5, si no mal recuerdo. Sí, el 5 definitivamente. 5. Ahora bien, magnitud creciente tiene, si ya está el 1, el 4, el 5, lo único que me queda por analizar va a ser el 2 y el 3. Magnitud creciente y magnitud decreciente. Si yo me fijo, aquí cuando yo estoy en este punto tengo una pendiente constante, como ya bien lo habíamos tratado, pero cuando paso en el punto 2, esa pendiente aumenta su inclinación, o sea que pasó de tener un valor positivo a tener un valor todavía mayor. Por contraparte, cuando yo estoy analizando el tramo 2 al tramo 3, veo que esa pendiente ahora tiene una inclinación menor. Es decir, que si es que antes, por ejemplo, mi invento tenía un valor de 10, ahora la inclinación es un tanto menor. Ahorita supongamos que tiene un valor de 4. Por lo tanto, aquí ha experimentado un decrecimiento, lo cual quiere decir que la velocidad está decreciendo. Entonces, respondiendo a las preguntas al literal D y al literal E, yo tengo que la magnitud es creciente en el punto número 2. ¿Por qué? Porque aquí pasa de tener un valor constante a tener una inclinación mayor. Bien, así que yo voy a tener que es el punto número 2. Y por otro lado, voy a tener que cuando la magnitud es decreciente, cuando yo estoy analizando el punto número 3, porque si se fijan aquí yo tengo una pendiente muy inclinada, pero de repente acá empieza a decrecer. ¿Ok? Entonces, dicho sea de paso, también por descarte lo podíamos haber analizado. Fíjense que yo ya tenía aquí que la pendiente era 0 en el punto 4, la pendiente era constante y positiva en este tramo aquí. Fíjense que justo en este tramo es constante y positiva porque acá ya empieza a ser una gráfica un tanto curva, entonces ahí la pendiente como que va a empezar a variar. Y también acá constante y negativa tiene que ser en este tramo porque todo este tramo de aquí tengo la misma inclinación y tiene un valor de negativo, pues, ¿no? Entonces, hay que hacer ese análisis para este tipo de situación. Teniendo eso en cuenta, déjenme acomodar esto un poquito mejor. Soy un tanto temático con eso, lo siento. Chévere, ya estamos. Entonces, ahorita vamos a dar la explicación un tanto desmenuzada de por qué hemos puesto lo que hemos puesto. A ver, entonces aquí voy a poner literal A. Vamos a poner aquí la inclinación de la pendiente en ese punto es 0. Por lo tanto, su velocidad es nula. Ya, eso ahí podemos poner en el literal A. Ahora vamos con el literal B. En el literal B tenemos en ese punto, en el punto 1, la magnitud, la inclinación gráfica, gráfica.
no cambia. Por ello es constante. Tiene velocidad constante. Además, la inclinación de dicha pendiente es positiva. Ay, caramba. Ahora bien, vamos aquí con el literal C. Aquí ya tengo el literal A, tengo también el literal B. Vamos con el literal C. Me dicen que en el punto 5, la inclinación es negativa y constante. Por ello, se ha marcado. Por ello, esa es la respuesta. Literal D. Magnitud creciente. Al pasar del punto 1 al punto 2, la velocidad, la inclinación de la gráfica aumenta. Por lo tanto, su velocidad está aumentando. Está aumentando, sí. A ver, ahora, ¿qué más? Y finalmente, cuando ya estamos en el literal E, ponemos aquí, al pasar del punto 4 al 5, la inclinación, déjame ver una cosita, aquí al 3, no, sería el 3, el 3, el 3. Punto 2 al 3. 3, la inclinación disminuye. Por ello, su velocidad decrece. Bien, ahora déjenme ver cómo quedó. Quiero que sea entendible. Sí, sí se entiende. Ok, según yo el PDF está entendible. Por lo tanto, bien, chicos, les pregunto, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos tratado hasta ahorita? Cualquier duda me hacen saber. No puedo hacer esto más grande. Pero lo que sí puedo hacer es aquí tomarle una captura, le pego y, y listo, qué trucazo. Bien. Ok, chicos, díganme, ¿tienen hasta ahí alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos visto? El truco aquí es analizar la pendiente. Uno analiza la pendiente y cómo está su inclinación y ya. Ahí, claro, importante tener en cuenta el contexto. Pues no, ahorita estamos en un gráfico X contra T. Ahí la pendiente va a ser la velocidad. Si es que hubiéramos estado en un gráfico de velocidad contra tiempo, ahí la pendiente hubiera sido la aceleración. ¿Ok? Entonces, importante tener en cuenta eso. ¿Ok? Yo voy a tomar agua un ratito y ahí me comunican si es que tienen alguna duda por el chat. Ok, bueno, creo que no hay dudas.
Así que ya hemos visto esto, esto. Ya hemos hecho un ejercicio, así que vamos a ir con el siguiente ejercicio. Ok, este aquí es un ejercicio de derivar o integrar, ¿no? Recuerdo bien, ya lo vamos a leer a fondo y vamos a actuar en pos de lo que nos piden. Este ejercicio acá, quiero ver si, este aquí lo quiero ver si lo hago rápido, para ver si es que nos desplayamos un poquito más a la hora de hacer este ejercicio acá, ¿bien? Porque este es un tanto más elaborado. Este acá, en cambio, no es tanto. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ir con este que dice problema 2. Dicho sea de paso, esto de aquí lo saqué uno de los deberes de, ¿cómo se llama esto? De la profesora Sara, no se llamaba Sara, Francisca Flores. Así que si es que de repente alguien que está viendo esta transmisión y tiene el deber de Francisca Flores, pues miren, ya tenemos una pregunta, dos preguntas. Sí, yo creo que si hacemos este, tres preguntas. Bueno, hasta acá lo saqué un deber de Dick. Los ejercicios de Dick van a ser un poco más cargados. Pero bueno, con práctica todo se puede. Vamos a hacer este. Aquí dice, un automóvil está parado ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su posición con respecto a la del semáforo está dada por esta expresión de aquí. X en función del tiempo, entiéndase como X eje, se está moviendo en el eje X y está en función del tiempo. Y está dada por una expresión polinómica que tiene como constantes b y c, cuyo valor es de b igual a 2.4 metros sobre segundo al cuadrado y c igual a 0.120 metros sobre segundo al cubo. ¿Ok? Ahora me piden a mí determinar la velocidad media del auto en el intervalo de 0 hasta 10 y cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse. Ok, entonces, bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué se les ocurre hacer aquí? Bueno, dado que de repente no están muy activos, bueno, yo mismo voy a plantear el problema para ver si es que se logra resolver, pues no. Bueno, primero que nada, anotemos los datos principales del problema. Datos. Me dan esta expresión de aquí, que yo la voy a tener que utilizar, donde me dicen que estas constantes de aquí tienen valores predeterminados. B, por ejemplo, es igual a 2.4 metros sobre segundo al cuadrado y C tiene un valor de 0.120 metros sobre segundo al cubo. Fíjense que las unidades se terminan anulando entre sí, porque aquí yo voy a tener el t al cubo, es segundo al cubo, y acá voy a tener metros sobre segundo con el valor de la unidad de c, y me termina dando metros. Y lo mismo va a pasar con b por t cuadrado, me va también a dar metros. Entonces la unidad en la que se está midiendo esto es en metros. Como sea, lo que me piden a mí determinar en este problemita es determine literal A, la velocidad media del auto en el intervalo de 10 segundos. Y literal B, ¿cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse? O sea, me piden hallar el tiempo en el que después de arrancar el auto se vuelve a detener. O sea, su velocidad viene a ser igual a 0 metros sobre segundo. Bien, vamos ahorita a el literal A. Me piden hallar la velocidad media. Ahora bien, yo les había dicho que para hallar la velocidad media, yo voy a tener que utilizar la fórmula de que el desplazamiento lo voy a tener que dividir para el intervalo de tiempo que esté demorándose la partícula. Ahora bien, como bien dice la fórmula que les había enseñado por acá, pues, ¿no? Por aquí se la había puesto. Aquí está velocidad media, es desplazamiento sobre delta tiempo. Recogiendo esa fórmula, nosotros tenemos que analizar esto. Ahora bien, fíjense que me dicen, esta parte aquí es importante, un automóvil está parado ante un semáforo, o sea que su velocidad inicial es igual a 0, y después viaja en línea, de hecho voy a anotar ese dato por acá, está parado en un semáforo, velocidad inicial igual a 0. Y luego me dicen que viaja en línea recta, o sea, estoy en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque al tener estos términos cuadráticos aquí, me dicen que la velocidad no va a ser constante a causa de que va a haber curvas en la gráfica. Como sea. Me dice semáforo está por esto, donde estas son las constantes. Hay la velocidad media.
Ahora bien, bueno, dado que yo tengo aquí una expresión que me permite a mí calcular la posición del objeto conforme pasa el tiempo, yo puedo evaluar los intervalos los instantes de tiempo en el cual transcurren esos 10 segundos. Aquí el delta de tiempo ya van a saber que va a ser tiempo final menos el tiempo inicial. Y acá pues vas a tener el mismo desplazamiento que yo voy a tener que calcular. El tiempo final en este caso va a ser los 10 segundos y el tiempo inicial va a ser cuando yo estoy en el reposo, o sea, 0 segundos. Una vez teniendo eso en cuenta, yo necesito saber cuáles eran las posiciones respectivas de mi partícula de estudio, en este caso ¿cómo se dice esto? Un vehículo. Aquí haciendo un pequeño diagrama, un diagrama ahí rapidito de lo que está pasando aquí. Yo tengo un vehículo que inicialmente está parado donde un semáforo y eventualmente empieza a marchar. Ahora bien, este vehículo está regido por la expresión que a mí me dan y yo voy a tener que determinar qué es lo que sucede aquí, pues, ¿no? Para yo determinar cuál es el desplazamiento de la partícula, necesito hallar la posición final y la posición inicial del objeto en cuestión. Entonces, yo aquí voy a tener que hacer, a ver, vamos a poner esto chévere, posición final y posición inicial. Necesito hallar esas posiciones. Ahora bien, ¿cómo yo puedo hallar esas posiciones? Simple, tengo que acudir a la ecuación que me da el problema. En este caso, yo voy a tener lo siguiente. X es igual a menos B, o era más B. Sí, era B multiplicado por T cuadrado menos T al cubo. Ahora bien, cuando yo analizo en el tiempo en el instante cero, voy a tener que esto aquí es b por 0 al cuadrado menos c por 0 al cubo, lo cual me da 0 metros. ¿Ok? Ahí estaba yo en la posición 0. Pero después de haber transcurrido 10 segundos, yo voy a tener que multiplicar b por 10 al cuadrado menos c por 10 al cubo, lo cual me da lo siguiente, teniendo en cuenta que mis constantes, por un lado, b vale 2.4 multiplicado por 10 menos 0.20 multiplicado por 10 al cubo. Ok, si es que yo pongo esto en mi calculadora, me va a terminar dando un valor de un ratito ya les calculo, x, la posición a los 10 segundos va a ser igual a, denme un ratito, vamos, a ver, tenemos esa nota. Resulta que a mi calculadora al parecer se le acabaron las pilas. Bueno, a ver, sin calculadora esto aquí se puede hacer al ojo. Va a ser 240 menos 120. Lo cual me va a dar como resultado 120 metros. Esta aquí va a ser mi posición a a los 10 segundos. Entonces, si es que yo analizara esto, si es que yo hiciera un dibujito ya ahorita así con valores propios de lo que está pasando, no hay un dibujito general, lo que yo tendría sería lo siguiente. Caramba. A ver, esta vaina aquí. Le voy a poner que no se mueva. Quédate quieto. Chévere. Ahora, bueno, ahorita si es que yo modifico este dibujo, voy a tener que inicialmente el tiempo 0, 0 segundos, yo voy a estar en la posición 0, 0 metros. Pero cuando han transcurrido 10 segundos, yo voy a estar en la posición 120 metros. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Bien, habiendo analizado eso, pues yo ya puedo calcular cuánto es el valor de mi vector de desplazamiento. Simplemente va a ser la resta de estos dos, la posición final menos la posición inicial. En este caso va a ser 120 menos 0. Y pues al efectuar esta operación me va a dar 0, 0 y 0 me va a dar 12. Entonces la velocidad media va a ser igual a 12, ¿qué cosa? Metros sobre segundo. Muy importante las unidades. ¿Ok? Y de hecho esta aquí es la respuesta. 12 y ya que estamos en el eje X, pues aquí vamos a tener 12i. Esa es la nomenclatura que se va a utilizar para
darle vectores unitarios al eje X, ¿ok? Entonces, esa ahí es la respuesta del literal A. Vamos a ir ahorita con el literal B. Me piden a mí determinar en qué tiempo la velocidad vuelve a ser cero después de que parte de reposo esta partícula. Para lo cual voy a resolver esto en este espacio acá. Vamos aquí, literal B. Entonces, si me piden a mí que yo determine cuál es el otro instante en el que esta partícula vuelve a tener una velocidad igual a cero, pues yo, ¿qué creen que tengo que hacer? Primero tengo que hallar la expresión de la velocidad para así evaluarla a cero y determinar los tiempos en los que esta partícula tiene una velocidad de cero. Uno de ellos va a ser el tiempo inicial, porque al fin y al cabo en un principio el cuerpo está en reposo, pero el otro valor es el que yo trato de buscar. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser primero hallar la velocidad. Hallamos una expresión para la velocidad. Que si se fijan es lo que yo les había puesto acá en la sección de tips, que primero debemos de hallar una expresión que esté en función de alguna variable independiente para después de ello derivar en pos de alguna causa, así para hallar velocidad, aceleración, etcétera. En este caso tenemos que hallar velocidad, así que tenemos que derivar posición. Entonces, yo tengo que la derivada de la velocidad viene siendo, digo, la derivada de la posición con respecto al tiempo es lo que me da a mí la velocidad. En este caso, si es que yo derivo con respecto al tiempo, la expresión de x, entiéndase como x en la posición de la partícula, que viene siendo esta, con respecto al tiempo, va a ser esta expresión de aquí. La voy a subrayar aquí un poquito. Vamos que se subraya bonito. Ya, esta expresión de aquí, yo la voy a utilizar acá, porque es al fin y al cabo lo que tengo que derivar para hallar la velocidad. Entonces, yo voy a tener aquí, ya de una vez, poniendo aquí esto así, me quedaría a la hora de derivar, me queda que la velocidad va a ser igual a 2b multiplicado por t menos 3c al cuadrado. Esto aquí es derivación, una función polinómica, la derivada de una función polinómica para quien no sepa, pues tiene que seguir la siguiente regla. Ya la escribo por aquí de repente si es que no están muy familiarizados con las derivadas que se ven en cálculo, pues no. De repente aquí la voy a poner. Con un color rojo. Tengo que derivada, si yo tengo una función f de x es igual a, qué sé yo, x a la n, yo tengo que la derivada respecto a x de esta función, pues va a ser igual a n por n a la menos 1. ¿Ok? Que, por ejemplo, aquí voy a poner ejemplo. Si es que yo quiero ver esto en la práctica, pues yo tengo aquí una función igual a f es igual a, ay caramba, cómo detesto cuando se autoguarda lo que yo escribo, porque salen ahí unos garabatos feos. Si yo tengo una función que sea, por ejemplo, x al cubo, y yo derivo con respecto a x esta función, pues me va a quedar aquí lo siguiente. Denme un ratito, caramba. De x yo derivo y me va a quedar aquí la derivada. Me va a quedar aquí 3 sobre x cuadrado, ¿ok? Porque al fin y al cabo este exponente baja y acá le resto 1 al exponente que tenía en un principio. Entonces esta aquí viene siendo la derivada. Creo que ya está un poco más claro. Entonces, una vez teniendo en claro eso, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo inicialmente. En este caso, pues vendría a ser 2 multiplicado por, ¿cuánto valía U? ¿Cuánto valía B? 2.4. 2.4 por T menos 3 multiplicado por 0.20 tiempo al cuadrado.
Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo reemplazo, pues me quedaría aquí 4.8 por t y acá pues sería, déjenme ver si es que esto lo pongo en el celular solamente para verificar. Un ratito. Sería 3 multiplicado por 0.2. Ya, 0.36. 0.36 t al cuadrado. Ok, ya tengo esta expresión que viene siendo mi velocidad en función del tiempo. Ahora, yo con esta expresión ya puedo yo calcular cuál es el siguiente instante en el que mi partícula tiene una velocidad igual a cero. La forma en la que yo puedo calcular eso es simple. Tengo que igualar esta velocidad a cero para saber en qué tiempo esto se vuelve a ser cero. Y de hecho eso es lo que voy a hacer ahorita. Déjenme poner aquí unas rayitas para dividir el espacio y continuamos con la resolución del ejercicio. Entonces aquí voy a poner unas rayitas. Voy a poner aquí. Hallamos velocidad igual a cero. Hallamos el tiempo. Entonces, igual a cero la expresión que acabo de obtener. En este caso es 4.8 multiplicado por t menos 3.32 t cuadrado igualado a cero. Si es que yo igualo a cero esta expresión, me quedaría lo siguiente. A t multiplicado por 4.8, t multiplicado por 4.8 menos t por 32. Y esto aquí es una multiplicación de productos igualadas a cero, por lo cual, como bien había predicho anteriormente, uno de estos términos va a ser igual a cero y el otro yo voy a tener que es igual a esto aquí. Me quedaría que el tiempo va a ser igual a 4.8 dividido para 3.32, lo cual me da un tiempo igual a 4.8 dividido para 0.32. No sé si es que de repente alguien me puede ayudar ahí con ese dato. Dividido para 0.32. Bueno, da un tiempo de 15. 15 segundos. ¿Ok? Entonces, esa ahí vendría siendo la respuesta. Quítate. Esa ahí vendría siendo la respuesta que me tiene algo de hemos hecho mal porque se supone la respuesta es de 13.3. Déjame ver qué está mal. Quizás a la hora de multiplicar esto. 2.4. 2.4 por 2. Déjenme confirmar nada más lo que hemos hecho. 2.4 por 2. Sí, 4.8. Y acá 3. Este. 3 por 0.20. Ahí sale. Si está bien. Entonces, si es que igual estas dos, me queda 4.8 dividido para 0.32. Denme un momento. Tengo que ver qué pasó aquí. Porque me está dando un valor que se supone no es el correcto. Claro, es que, disculpen. Es un error mío, pues no. Se supone que aquí al igualar a cero, ciertamente este tiempo también tiene que salir en término cuadrático, pues no. Entonces, al yo hacer esto, pues me tiene que dar como resultado en la calculadora, que es igual a 13.33. Solo que ahorita como mi calculadora no funciona, no le puedo hacer que me saque las raíces automáticamente. Pero bueno, sí, la respuesta correcta es de 13.33. Entonces, de un momento ya corrijo esto. Ustedes si ponen esto en su calculadora, pues le tiene que dar el valor que sale, pues no. Simplemente igualan esta expresión de tiempo y a la hora de poner en su calculadora, uno de esos tiempos va a ser igual a cero. Y el otro tiempo respectivo, este aquí va a ser mi tiempo 1 y el tiempo 2 pues va a ser igual a 13.33. Si es que ustedes ponen esto en su calculadora, pues ese es el tiempo que les va a salir. Y ahorita, como les digo, no lo hago porque, bueno, mi calculadora ahorita está descargada. En fin, esa ahí viene siendo la respuesta a este problema. Nos quedan 15 minutos y pues la verdad no creo que alcancemos a resolver el problema tocho, este de acá. Porque en 15 minutos como que no da.
Pero bueno, brevemente voy a explicar con este problema de acá para de esa manera pues al menos haber tratado los tres de aquí y a la final este aquí lo voy a dar en la clase de mañana ya con un poco más de teoría. ¿Ok? Entonces díganme, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos analizado hasta aquí? Fíjense que aquí está el literal A y acá está el literal B, acá está lo que nos piden, pues, ¿no? Entonces, dudas de repente. Mm, como soy medio temático, voy a borrar un poco esto aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. ¿Dudas, preguntas? No hay. Ok, no hay dudas. Vamos con el, creo yo, que va a ser el último problema que vamos a hacer por el día de hoy. Porque yo ya he resuelto este problema acá previo a preparar esta clase. Y pues ciertamente no creo que me vaya a dar el tiempo para explicarlo así bien desmenuzado. Es un problema un poco más laborioso que los otros dos que hemos realizado hasta el momento. Aún así, no descarto el hecho de que mañana probablemente vamos a seguir haciendo este problema. Como sea. Ya para los toques finales, pues vamos aquí a resolver este aquí. Como digo, no es un problema muy difícil. Me hubiera gustado que el tiempo hubiera alcanzado para que diera chance a resolver este. Pero bueno, eso ahí creo que lo vamos a resolver en la clase de mañana. Igual mañana voy a traer un poco más de ejercicios y también ahí en la teoría. Como sea. Tenemos la siguiente situación. El vector velocidad de una partícula viene dado por, anotemos esos datos, datos del problema. Siempre que ustedes resuelvan un problema de física, traten de anotar los datos de una forma clara para no tener que estar leyendo y leyendo el problema de forma incesante. Eso les puede quitar un tiempo considerable. Como sea, tenemos que como dato nos dan esta expresión de la velocidad con respecto al tiempo, en la cual si se fijan, tengo valores en dos dimensiones. Por un lado, ay caramba, por un lado tengo que en el eje X se está llevando a cabo esta expresión y por otro lado tengo que en el eje Y se está llevando esta expresión de aquí. Entonces, ah, tengo aquí metros sobre segundos. Me dicen determine la aceleración de la partícula en un tiempo igual a 4. Bueno, haciendo esto un poco rápido, pues yo les había mencionado que si me piden a mí determinar aceleración, lo que yo tendría que hacer sería, ya que tengo velocidad, yo tendría que ahorita derivar con respecto al tiempo para hallar aceleración. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahorita yo lo que voy a hacer es eso mismo. Tengo que hallar aceleración. Voy a poner aquí en el PDF, hallamos aceleración. Y para ello, nosotros tenemos que derivar. Ahora bien, ojo con esto. Fíjense que la expresión que yo tengo está en dos dimensiones, una en X y una en Y. Bien pueden ustedes derivar de una y obtener tanto en X como en Y, así todo corrido, los valores respectivos. Pero ciertamente yo les recomiendo que para que no se mareen ni se confundan ahí y no terminen mezclando términos por ahí, para evitar que les salga a ustedes un valor erróneo, de repente por ahí se equivocaron, rayaron de más y se olvidaron de poner uno de estos símbolos de repente para que no les bajen puntos por eso, para que su procedimiento esté adecuado y de repente si es que cometen algún error, el profesor no les sancione tanto, no les multe tanto ese pequeño despiste que ustedes tuvieron a la hora de resolver este problema, yo les recomiendo que hallemos la aceleración tanto para el eje X y para el eje Y por separado, para así de esa manera no estar ahí todo mezclado. Ya les digo, se puede hacer todo de una así, pero bueno, para ser precavido, yo voy a analizar esto en dos partes, en el eje X, en X y en un ratito vamos a hallarla también en el eje Y. Entonces, vamos a hallar ahorita la aceleración en X. Como ustedes sabrán,
si me piden a mí hallar aceleración, yo tengo que partir de la definición de que, ok, bueno, pues la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Partiendo de esta premisa que ya la hemos analizado en las diapositivas anteriores, pues yo tengo, ok, si es que yo tengo esta expresión para el eje X, entonces yo voy a tener que derivar la parte del eje X. Entonces, esta velocidad que yo voy a derivar aquí va a ser la velocidad de X. Entiéndase que ese es el subíndice que yo ahorita estoy poniendo aquí en el, en la expresión que estoy escribiendo, pues, ¿no? La partecita de la velocidad de X, o sea, esta parte aquí, yo la voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces, si es que yo derivo esto con respecto al tiempo, yo tendría 3t menos 2, esto en i. Si yo derivo esta expresión, yo tendría que esto va a ser igual a 3i. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo derivo esta variable, la derivada de una variable es igual a 1. ¿Ok? Nada más por escribirlo por aquí. Voy a escribir ahí por si de repente no están muy familiarizados con este término, con esto de aquí de cálculo. Voy a poner aquí. Si yo tengo, por ejemplo, f de x es igual a x, y ahora yo derivo esta función con respecto a x, me queda que su derivada va a ser igual a 1. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Cosas de cálculo. Cálculo, tener en cuenta. Yo entiendo que muchos de ustedes pasaron el pre y no les dieron cálculo. Bueno, pues aquí de una vayan imprimiendo o buscando por ahí en internet una tabla de derivadas y de una ya vayan familiarizando con esto, porque sí o sí lo tienen que saber. Aquí ustedes están en desventaja si es que no dominan bien esto. Como sea, ya hemos derivado en el eje X. Ahora bien, ya tenemos la aceleración en el eje X, pero a mí me piden hallar cuál es la aceleración de la partícula. O sea, aquí se hace entender que yo necesito saber la aceleración total de la partícula, tanto en el eje X como en el eje Y. Así que ahora vamos a proceder a derivar en el eje Y. Entonces aquí ya tengo, ay caramba, a ver, aquí ya tengo la mitad de la solución de mi problema. Metros sobre segundo al cuadrado, muy importante las unidades. Vamos ahorita con el eje Y. Si yo derivo el eje Y, voy a tener así mismo la derivada de la velocidad que se está llevando a cabo en el eje Y y a su vez, si yo derivo con respecto al tiempo la expresión que a mí me han dado en el eje Y, que en este caso es 6t cuadrado menos 5, 6t cuadrado menos 5, me va a dar lo siguiente. Como estoy quedándome un poco corto de espacio, voy a ver si pongo esto un poco más acá. Déjenme ver. Tomando por acá. Sí, ahí está más chévere. Entonces, continuando con lo que les había dicho, si es que a mí me dan esta aceleración así, bueno, pues yo voy aquí a derivar. Entonces yo tengo que la aceleración en Y va a ser igual a 12t menos, ahora bien, la derivada de una constante, ojo con esto, lo voy a anotar por aquí también por si las moscas, por si no saben cálculo. Cosas de cálculo. Cálculo. Derivada de una constante, entiéndase por constante, por ejemplo, yo tengo aquí una función f de x es igual a punto y coma es una constante, que sea un valor de 5. Si es que yo derivo esta función con respecto al tiempo, la derivada de esa función va a ser igual a 0. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Entonces, si es que yo aquí tengo 5, la derivada de 5, por lo que les acabo de enseñar, va a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí voy a tener menos 0. Pero claro, no luce muy elegante poner ahí menos 0, así que lo voy a dejar así simplemente. Y esto aquí está pasando en el eje Y. Muy importante las unidades, metros sobre segundos al cuadrado. Bien, y esta aquí va a ser mi aceleración en el eje Y. Ahora, si es que yo uno estas dos, porque al fin y al cabo me piden la aceleración en los dos ejes como parte de la respuesta final, me quedaría de la siguiente manera. Respuesta. Ah, no, todavía no es la respuesta. Voy a poner aquí. Aceleración va a ser igual a 3i en el eje X más 12t en el eje Y. Y de hecho, déjenme ver. Esta es la expresión que yo tengo en función del tiempo de la aceleración. Ahora bien, el problema no me dice que el problema no me dice que lo que yo estoy haciendo termina ahí. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que yo evalúe cuál es la aceleración de esta partícula en el tiempo igual a 4.
Ahora bien, yo ya que tengo la expresión de la aceleración en función del tiempo, como bien lo había dicho acá, en estos pasos que uno tiene que tener en cuenta para resolver los problemas de física del capítulo de cinemática, bueno, pues ya que yo tengo la aceleración, ahora simplemente me queda evaluar. Así que vamos aquí a evaluar. Evaluamos. Evaluamos cuando el tiempo es igual a 4 segundos. Al evaluar dicha condición, yo tengo que la aceleración, evaluando el tiempo en 4 segundos, me queda igual a 3i más 12 por 4, lo cual me va a dar como resultado final que la aceleración a los 4 segundos es igual a 3i más 48j metros sobre segundo al cuadrado. Y si se fijan, esa ahí es la respuesta que a mí me tiene que salir para resolver este problema. Porque acá, si yo voy aquí a verificar, pues me sale exactamente lo mismo, lo cual indica que hemos resuelto el problema de forma correcta. Ahora bien, no sé si está ahí, tienen alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos realizado. Como podrán ver, verdaderamente no era un ejercicio muy elaborado. Ya les digo, este ejercicio acá sí es un tanto más laborioso, porque hay que recurrir a conceptos de física, conceptos de matemática, porque hay que graficar esto, hay que también definir en qué segmento del dominio de esta función tiene sentido aplicar los conceptos físicos. Pero bueno, ya nos quedan 4 minutos y verdaderamente no le haría justicia a este problema si es que yo me pongo a explicar en 4 minutos nomás. De hecho, 3 ahorita. Si yo me pongo a explicar en 3 minutos cómo resolver este problema. No obstante, como bien les menciono, esto lo tengo planeado resolver el día de mañana en la clase que también voy a dar en el horario de 8 a 9 y media. Entonces ya saben, si es que están interesados, pues ahí me preguntan, profe, pásenme el link. Igual lo voy a publicar por ahí, pero por si las moscas ahí mejor, para que ya lleguen con tiempo. Escríbanme el número y ya yo les paso el link, ¿ya? Ahí igual este PDF lo voy a publicar a quien me lo pida. Ya les digo, anoten mi número, es el 096-888-1469. Y pues me mandan un mensaje y me dicen, profe, yo estuve en su clase. Quisiera que me pase el PDF que hicieron porque qué sé yo, no llega a tiempo, etcétera, etcétera. Brevemente vimos estos conceptos de MRU, MRV y tomamos en cuenta unas consideraciones para resolver el ejercicio y acá resolvimos unos cuantos ejercicios de la tarea de Francisca Flores, que esa es una de las profesoras que da de esta materia, pues, ¿no? Bueno, este problema ya queda para mañana. Y bueno, díganme chicos, de repente no tienen alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos visto. Esta clase aquí, si se preguntan dónde la voy a subir, pues yo creo que la voy a subir a YouTube. Ahí tengo un canal de YouTube, eh, está así mi nombre, Hernán Campos, y pues ahí voy a subir lo que he grabado hoy día en la clase de Zoom. De repente ustedes tienen ahí una duda, pregunta. De repente los alumnos que llegaron ahí al último de la clase, ya cuando estamos terminando, confirmen por favor. Dudas, preguntas. William, ah, Matías, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, tomaré eso como un no. Así que bueno, ya nada más como toque final, déjenme poner aquí un registro de... ¿Va a subir la clase, profe? Sí, sí, la voy a subir a YouTube. Disculpe, no puedo activar. Ah, ok. Ya no pasa nada. Ya, sí, sí. Voy a subir esta clase a YouTube. Ahí escríbeme a mi número y te paso el link. Ahí para que te llegue más rápido. Por si de repente no encuentras mi canal ahí. Tómale captura y al este. Y de ahí me escribes un mensaje, ¿ya? Listo, no pasa nada. Ya ahorita ya dándole los toques finales a la clase, pues quiero ponerle fecha al documento de hoy. A ver, ¿dónde está una fecha?
Nada, esto, ya, bueno, después le pongo fecha al documento. O lo pongo ahorita, a ver, vamos ahí. Hoy día estamos, clase, demo, Hernán. Y estamos, ¿qué fecha estamos hoy día? 16, ¿no? Sí, 16 de mayo. 16 de mayo del 2022. Estamos lunes. Perfecto. Ok. Entonces, bien, chicos. Si es que no hay más preguntas, ya saben, escríbanme a mi número. Ahí me preguntan por el PDF y el video que voy a subir a YouTube. Y pues, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana a la misma hora en la transmisión que voy a hacer para la clase de mañana, pues, ¿no? Ya les digo, el día de hoy, el día de mañana y pasado, hasta el miércoles voy a dar clases así gratis hasta que me caigan los alumnos y pues a la final de ciencias que se unen al curso, ¿no? Igual, recuerden que la promoción está chévere, es decir, el precio original es 35, pero por primeros alumnos, los 5 primeros, pues le voy a dar ahí a 30. Quizás, quién sabe, quizás me cojan de buen humor y les haga un descuento más, no sé. Bueno, hay que ver qué pasa. En fin, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un excelente inicio de semestre. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.